Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada este sábado 30 de julio del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película nable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y en esta madrugada de sábado escuchamos a una banda que se creó por allá en 2001 en Akron, en los Estados Unidos, en Ohio. Se trata de The Black Keys, una banda de rock estadounidense que aquí está con esta rola Wild Child, que pertenece a la banda sonora de una película de la cual hablaremos en pocos minutos en Caracol Radio, una de las más vistas y de las de mayor presupuesto en la historia de la plataforma de Netflix. Se trata de El Hombre Gris, un largometraje con un reparto impresionante y que tiene como directores a dos de los realizadores más importantes en el cine espectáculo en los años recientes, los hermanos Russo. Y hoy también aquí en De Película de Caracol Radio, a través de un top 5, en nuestra sección del clásico de la semana, estaremos recordando a un actor que falleció esta semana que termina el 25 de julio de este 2022, al gran Paul Sorvino, y una entrevista bien interesante de una producción que comienza rodaje y que esperamos llegue muy pronto a las salas de cine de nuestro país, con Camila Beltrán y la película Mi Bestia. Todo esto y más aquí hoy en De Película de Caracol Radio, en este sábado 30 de julio con Wild Child. En De Película, el estreno. Cortland Gentry, naciste en el 80, encarcelado en 1995. Posible libertad condicional en el 2031. Tienes un largo camino que recorrer. Tiene ventajas dormir cerca del excusado. Entiendo, es simple. Hijo, iré directo al grano. Me llamo Donald Fitzroy y vine a conmutar tu sentencia. ¿Vas a conmutar mi sentencia? Sí. ¿Qué, solo así? Cuando me levante de esta silla y salga de esta prisión, tú vendrás conmigo. ¿Y quién te crees, mi hada madrina? Mi hada madrina. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 30 de julio de 2022 y hablamos de uno de los grandes estrenos en las plataformas en el streaming. Una producción de 2 horas, 2 minutos de duración que navega los terrenos de la acción, el suspenso, el cine de espías, de deslealtades, también de diferentes lugares alrededor del planeta, tratando de atraparse unos a otros en el campo de los agentes secretos, de los agentes encubiertos. Una producción titulada originalmente The Gray Man, que en algunos países se conoce como El Agente Invisible, pero que en la plataforma de Netflix para Colombia está como El Hombre Gris. Ese dolor o lo que sea que te haya metido aquí, le das la vuelta y lo vuelves útil. ¿Hasta cuándo trabajaré para ti? Digamos que serás indefinidamente útil. Sí, indefinidamente útil es que prácticamente firma un contrato de por vida el personaje central de esta obra, El Hombre Gris, que tiene en la dirección a dos hombres muy reconocidos y que hacen parte de la élite dentro del universo cinematográfico de Marvel, aunque ya se ha dicho que ellos no van a ser los directores de las nuevas entregas de Avengers que fueron anunciadas en su fase 5. Les hablo de los hermanos Anthony y Joe Russo. Anthony, nacido en Cleveland, Ohio,
Ohio, el 3 de febrero de 1970, también productor y guionista responsable en la dirección de Avengers Infinity War en el año 2018 y Endgame en el año 2019, y también ha trabajado en varias de las entregas de El Capitán América, como El Soldado de Invierno, de Winter Soldier, y también la maravillosa Civil War del año 2016, y lo acompaña su hermano Joe Russo, también nacido en Cleveland, Ohio, el 8 de julio de 1971, que ha participado junto con Anthony en las mismas producciones, productor, director y guionista. Y los grandes protagonistas de esta historia, uno de los actores más carismáticos, más emblemáticos del cine actual, el famoso Sebastian de la película de la sobrevalorada producción La La Land, por allá en el año 2016, que se ha mandado tremendos papeles, incluyendo el de Dean en Blue Valentine del año 2010, y también Drive, una extraordinaria película del año 2011. Él nació en Ontario, Canadá, en 1980, el 12 de noviembre, el gran Ryan Gosling. Y lo acompaña, sí, el mismo Capitán América, el gran Chris Evans, otro de esos actores emblemáticos, carismáticos, buena gente, que a todo el mundo le cae bien y que ha tenido una presencia importante en el cine, especialmente en los superhéroes, después de haber tomado ese rol del famoso Capitán Steve Rogers o el Capitán América, y de haber participado en el universo cinematográfico de Marvel, aunque también lo hemos visto en otro tipo de producciones como Knives Out y como la misma Scott Pilgrim vs. The World. Él nació el 13 de junio de 1981 en Boston, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Y complementan el reparto otra mujer que estuvo en Knives Out. Se trata de la preciosa, hermosa, única, inigualable, nacida en La Habana, Cuba, en 1988, el 30 de abril, Ana de Armas. Sí, la malograda chica Bond en la desastrosa reciente entrega No Time to Die del año 2021, que también la vimos en Knock Knock, donde salía absolutamente despampanante y divina, haciéndole pasar un mal trago al personaje de Keanu Reeves. También estuvo en la película Acerca de la vida de Mano de Piedra Durán, la preciosa Ana de Armas, 1,68 m de estatura. 6. Soy Danny Carmichael, el jefe de la central. Un objetivo llamado Vagón Comedor quiere vender información que comprometerá la seguridad nacional. Elimínalo antes de que termine la transacción. ¿Eso te quedó claro? Sierra 6, uno de los efectivos de la Central de Inteligencia Americana en la película El Hombre Gris, la producción una de las más vistas y de mayor presupuesto en la historia de Netflix, modelo 2022. Y esta producción además cuenta en el reparto con un viejo conocido, como dicen los cronistas, para la afición del cine. Se trata del hombre nacido en Hot Springs, Arkansas, el 4 de agosto de 1955, el gran Billy Bob Thornton, ganador del premio Oscar de la Academia, que estuvo en la maravillosa producción en blanco y negro de los hermanos Ethan y Joel Cohen, The Man Who Wasn't There, el hombre que nunca estuvo, como Ed Crane. También estuvo en Slim Blade, esa muy buena producción de 1996, donde interpretaba a un asesino que está tras las rejas y que tiene un pasado traumático y que tiene problemas de comportamiento. Lo vimos en Armageddon, y también en algún punto de su historia fue célebre por la tóxica relación que sostuvo con Angelina Jolie, el gran Billy Bob Thornton. Y en este reparto aparece Jessica Henwick, una actriz que estuvo en la serie de Marvel Iron Fist, interpretando a Colleen Wing en las temporadas de 2017 a 2018. Y aparece también una jovencita, una adolescente que tiene un futuro prominente, que se roba el show aquí en esta producción y que seguramente dará de qué hablar. Ya ha participado en series como Criminal Minds de CBS, también estuvo en Transparent, la producción entre 2015 y 2016, y estuvo en un pequeño papel con Tarantino en Érase una vez en Hollywood en el año 2019. Se trata de una californiana nacida en Los Ángeles el 15 de abril de 2009, Julia Butters. 6. ¿Por qué no escuché un disparo? Porque habrá daño colateral. Hay un niño cerca del objetivo. Autorizo el daño. Dispara. ¿Lo trajiste?
Sí, esta escena en particular hace recordar a una producción donde se está en una misión supuestamente inspirada en hechos reales y el francotirador que tiene que apuntar dice que tiene que abortar la misión porque esto podría ser contraproducente y podría ocasionar ese daño colateral, la película El francotirador. Y aquí el gran personaje de esta historia es Six, el Sierra 6, el rol a cargo de Ryan Gosling, un hombre que por un pasado traumático, por un episodio agridulce de su pasado, terminó cometiendo un crimen y por eso fue encarcelado. Cuando pareciera que va a pasar su vida tras las rejas, llega una de esas propuestas que para él resultan siendo provechosas y está en cabeza de Fitzroy, el rol a cargo de Billy Bob Thornton, uno de estos agentes, uno de estos reclutadores de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, que le dice, mire, es muy sencillo, cuando yo me vaya de aquí, usted va a cambiar su vida de estar en prisión tras las rejas por una vida donde nosotros le vamos a dar el entrenamiento adecuado y donde usted va a cumplir una serie de misiones. Y como lo escuchábamos al principio ahí en el español latino de esta película, le dice, ¿y por cuánto tiempo va a hacer esto? Casi que de por vida. Es muy fácil entrar, muy difícil salirse. Y allí, en una de esas misiones importantes donde este hombre se le asigna la misión de eliminar a un posible terrorista, a un hombre supremamente peligroso, interpretado por el actor Kellen Mulvey, que es de estos rostros que él nunca podría hacer de bueno en una producción, siempre tendría que hacer del villano, del malo, porque su rostro no es que le ayude mucho. Entonces, cuando este hombre se niega, como escuchábamos también ahí, a ejecutar esta misión, porque puede haber daño colateral, se da cuenta del primer giro argumental de esta historia, y es que ese objetivo al cual tenía que eliminar Six hacía parte de los Sierra, una organización de agentes, de espías, de asesinos a sueldo, altamente entrenados, designados para esas difíciles misiones, y donde precisamente en esas misiones lo que menos quiere la CIA es verse involucrada, y allí ellos simplemente actúan como si fueran unos mercenarios y donde sus identidades no están relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso Six se niega y se da cuenta que existe un peligroso artefacto que de caer en las manos equivocadas puede causar graves problemas al interior de la Central de Inteligencia Americana. Y allí aparece el que podría tildarse el gran villano de esta historia, Carmichael, el rol a cargo de Regé-Jean Page, un hombre que es de estos administrativos, pero que tiene todo el manejo de los negocios turbios y que es el que finalmente está interesado en recuperar ese artefacto donde se está llevando a cabo, donde está consignada toda esa información que puede poner en evidencia ciertos manejos oscuros al interior de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Por eso, allí va a empezar el juego del gato y el ratón. Six, el rol a cargo de Ryan Gosling, prácticamente tendrá que esconderse, no tendrá oportunidad de confiar en nadie, va a tratar de seguir sus propios instintos, es un hombre altamente entrenado, y allí Carmichael, al ver que son varias las misiones fallidas para dar con la captura de Six, decide acudir a apagar el fuego con gasolina. Y allí aparece el otro personaje importante de esta historia, Lloyd Hansen, el rol a cargo de Chris Evans, un sociópata, así tal cual le dicen en la película, un hombre completamente peligroso, de métodos non santos, completamente trastornado, que lleva a cabo las más arriesgadas misiones y que no tiene ningún tipo de ética o de moral, que lo único que le importa es conseguir el dinero y aniquilar a sus adversarios. Y allí empieza a desarrollarse esta lucha donde Lloyd Hansen utilizará los más bajos métodos, donde Six va a tratar de confiar en las personas en las que pueda, y donde aparece también otro personaje importante, Dani Miranda, interpretado por la preciosa Ana de Armas, una mujer que también hace parte de la Central de Inteligencia Americana y que es una de estas agentes que sí tiene algo de ética, que sí se debe a sus superiores, pero sobre todo al cumplimiento de la ley, y que en algún punto de la historia va a ser ese personaje que le va a dar la mano a Six en medio de todos los perseguidores que va a tener este hombre. Era Sierra. No estaba en el archivo de la misión. Dijo que me conocía. Tal vez tenía información robada. No existe información de los Sierra.
Sí, ahí empiezan a descubrirse los secretos en esta producción donde el papel de Six no tiene nadie en quien confiar y tiene que volver casi que a sus orígenes o a las personas que lo entrenaron como si se tratase del mismo agente James Bond en la película Skyfall, la maravillosa producción de la saga del 007. Y esta producción, insisto, fue una de las de mayor presupuesto para Netflix. El presupuesto de $200 millones la convierte en la película a partir de 2022 más cara, empatada con Alerta Roja de 2021, con $200 millones. Son las de mayor presupuesto de la plataforma de Netflix. Y Chris Evans originalmente había sido considerado para el papel principal, para el de Six, pero él lo rechazó para interpretar el villano. Él quería salirse un poco de la línea que siempre había tenido del hombre bueno, siendo el Capitán América con los hermanos Russo, y por eso escogió ese papel de Lloyd Evans, el otro villanazo de esta historia. Y el primer día de filmación de Chris Evans accidentalmente golpeó a Ryan Gosling en la cara con una pistola de utilería. Todo el mundo quedó ahí como a la expectativa de qué podría pasar, y finalmente todo terminó en una carcajada, y de ahí en adelante siguió el rodaje de esta producción. Incluso fue tanta la camaradería, la empatía, la confianza entre Ryan Gosling y Chris Evans que los mismos directores Anthony y Joel Russo les dijeron: oiga, ustedes por qué mejor no improvisan sus líneas, salgámonos un poco del esquema, de lo acartonado que resulta siendo el guión, y den lo mejor que tienen ustedes. Su primer encuentro cara a cara entre los personajes, tal cual se ve en la película The Gray Man o El Hombre Gris, fue completamente improvisado. Hey. ¿Eres 42 regular? Y para ese tipo de público que le gustan esos pequeños detalles, fijarse en esas pequeñas cosas, pues todos los personajes de la película usan relojes de la marca Tag Heuer, y esto es siguiendo la asociación de Ryan Gosling con esta marca de lujo. Él es uno de los rostros más reconocidos de los famosos relojes Tag. Y al principio Brad Pitt iba a estar como protagonista y James Gray iba a estar destinado a dirigir el proyecto, además que vendría bien James Gray, ese es el apellido de él, como Gris, el hombre gris, pero después todo pasó a manos de los Russo, que son expertos en manejar presupuestos altísimos, incluyendo uno de $200 millones. Y también el gran guionista Christopher McQuarrie, el hombre que en el pasado escribió esa sensacional historia de Los sospechosos de siempre, estaba también en carpeta para dirigir esta producción, y él había pedido que en el elenco debía estar Charlize Theron, y finalmente no estuvieron ni Christopher McQuarrie ni Charlize Theron en la producción El Hombre Gris. Oye, ¿cambiamos? Sí, ok. Bueno, y con esta producción, El Hombre Gris, tenemos una película apenas para una plataforma, para ver un gran reparto, pasando por situaciones ya trilladas, recurrentes, repetitivas, donde la acción empieza a desarrollarse en diferentes escenarios. Aquí incluso van a Azerbaiyán, a Bakú, a otros lugares del planeta, donde empieza ese juego del gato del ratón, donde el personaje central tiene pocos o casi ningún amigo en quien confiar, donde se acude a la vieja escuela y donde aparecen los enfrentamientos llenos de acrobacias, de artes marciales, de armas, y donde el villano pues trata de llegar a lo más profundo, a amenazar a su contendiente, a utilizar los más bajos métodos, y aquí el personaje de Six a erigirse como un héroe, a destapar todos esos asuntos turbios al interior de la Central de Inteligencia Americana, y desde arriba como titireteros esos altos bandos, el personaje de Carmichael manejando los hilos de esta historia para no ser descubiertos y mostrando también ese lado oscuro de la CIA que ha sido también plasmado hasta la saciedad en diferentes largometrajes. Así que tenemos una película más de lo mismo, completamente predecible, pero que llama la atención por su gran presupuesto, por sus directores y sobre todo por lo recontra conocido de su reparto, incluyendo a Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton y todos estos actores que también hacen parte de esa gran apuesta que tiene Netflix de no seguir perdiendo suscriptores, de apostarle a las grandes superproducciones de su propio rédito, de su propio pecunio, como lo es esta megaproducción
hicieron The Gray Man o El Hombre Gris, $200 millones y le metieron toda la carne al asador, y hasta el momento parece que les ha funcionado bien porque es una de las películas más vistas en la plataforma. Se trata de El Hombre Gris. ¿Por qué siempre te metes al último? Igual que Al Capone, puedo ver todo desde aquí. No llegó a su extracción. ¡Hijo de... Y ahora en De Película, el clásico de la semana. There are three sets of gremlins in most actors. There are the professional gremlins, which you use to express something when you are in with a director who says, okay, I think you ought to cry here. Or, wait, we should laugh here. These are frightening times for an actor because when he's accustomed to using his insides, that's not the place. It's very clear to him not to do that. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 30 de julio del año 2022. Llegamos a nuestra sección del clásico de la semana. Y en esta madrugada de sábado, a través de estos sonidos y esta voz en particular, recordamos a uno de los grandes actores que murió en esta semana que termina. Había nacido el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York, en la Gran Manzana en los Estados Unidos, y murió el pasado 25 de julio de 2022 en Jacksonville, Florida, en los Estados Unidos, por causas naturales. El hombre de 1,91 m de estatura, Pablo Antonio Sorbino, o más conocido para sus amigos como Paul Sorbino, que aquí en una entrega de galardones de la Life Achievement Award de la American Film Institute hablaba con propiedad acerca de lo que significaba en su carrera el maestro Martin Scorsese, y ahí estaba, entre otros, en esa gala, en esa cena, Paul Sorbino al lado de Steven Spielberg y de su maravillosa hija, la sensacional Mira Sorbino. Pues Paul Sorbino murió esta semana que termina, y a través de los sonidos, de las anécdotas, aquí en De Película de Caracol Radio recordamos la carrera de uno de los grandes actores, tanto de la pantalla grande como de la televisión. Then there is the other set of gremlins, and it's a very small set in Número 5. Mr. President, we are in a revolutionary situation. We are under siege. The Black Panthers, the Weathermen, the State Department, and the Rogers is leaking like a sieve. And now, this little insignificant little ship, Ellsberg, publishing all the diplomatic secrets of this country, is destroying our ability to conduct foreign policy. Viajamos a 1995 con un extraordinario trabajo de maquillaje para la producción, el biopic o la biografía cinematográfica de uno de los presidentes de los Estados Unidos de América en la producción Nixon, que tenía como gran personaje al presidente Richard Nixon, interpretado por Anthony Hopkins, y aquí aparecía Henry Alfred Kissinger, registrado al nacer simplemente como Heinz Alfred Kissinger, un político estadounidense de origen judeo-alemán que tuvo gran influencia sobre la política internacional, no solo de los Estados Unidos, sino también sobre otras naciones. Un hombre que nació el 27 de mayo de 1923, tiene 99 años de edad y fue uno de los hombres más importantes en la política norteamericana y en la administración Nixon. En esta producción, dirigida y escrita por Oliver Stone, donde aparecía Paul Sorbino interpretando a Henry Kissinger, y donde se mostraba a Richard Nixon, uno de los presidentes más controvertidos de los Estados Unidos, mientras que para algunos representó, a raíz del caso de Watergate en 1973, lo peor de la democracia americana. Para otros fue un gran presidente, un gran estadista que puso fin a la Guerra Fría. Y en esta producción, insisto, el gran Paul Sorbino le daba vida a Henry Kissinger. Este actor, Paul Sorbino, nació en Brooklyn, en Nueva York. Su madre, Angela, era profesora de piano de ascendencia italiana. Su padre, Paul Sorbino, era un inmigrante italiano que trabajaba en una fábrica de batas como capataz. Paul originalmente tenía el corazón puesto en una vida como cantante de ópera. Su gran voz, su estatura, su fisonomía le daban para esto. Estuvo expuesto a las artes dramáticas mientras estudiaba en la American Musical and Dramatic Academy, también en Nueva York. Amplió sus estudios con Sanford Meisner y finalmente debutó en el cine en ¿Dónde está papá? En 1970. Nuestro lugar número 5 en las películas del gran Paul Sorbino de 1995, Nixon. Número 4.
I love the guy, but we got Looney Tunes for a mayor. Is that the only reason you're against him? Isn't that enough? I thought it might be because you're having an affair with his wife. You're doing what with my wife? She came to see me about a campaign contribution. Tremendo reparto el de esta producción. Nuestro lugar número 4, recordando a Paul Sorvino con esta película de 1982, That Championship Season, o Cuando Fuimos Campeones, un largometraje de Jason Miller con su mismo guión, y en el reparto aparecía el maestro Bruce Dern, padre de también una muy talentosa y bellísima actriz Laura Dern, Stacy Keach, el hombre que lo vimos en alguna maravillosa película de boxeo, Su Majestad Robert Mission, sí, uno de los grandes actores del cine de Hollywood. Estaba Martin Sheen y por supuesto Paul Sorvino en esta producción de 1982, Cuando Fuimos Campeones, una cinta que gira en torno a la historia de 4 hombres, uno de ellos el personaje de Paul Sorvino, que era Phil Romano, y que en su juventud habían sido jugadores de baloncesto, y su entrenador de entonces era una de las personas más cercanas, y recuerdan cuando formaron ese glorioso equipo en el instituto con el que consiguieron grandes éxitos, y ya en su edad adulta han visto cómo sus vidas han cambiado y cómo precisamente viajan atrás en el tiempo para recordar esos momentos donde podían vencer diferentes circunstancias. Y Paul Sorvino sufría de asma severa, trabajó duro para dominar varias técnicas de respiración para controlar esta condición, esta enfermedad. Incluso escribió un libro que fue un bestseller, un gran éxito de ventas. También inició la Sorvino Asthma Foundation con sede en la ciudad de Nueva York. Este es nuestro lugar número 4 de 1982, Cuando Fuimos Campeones, donde Paul Sorvino era el famoso Phil Romano. So you want to dump me as George's campaign manager, huh? You're a shabby man. You're degenerate. Find his weak spot and go after him. You're shabby! Punish him. Número 3. Look what you did to your pretty tuxedo. Big boy, ain't we pals? No pals in this business, Lips. You taught me that. Sign it. The deed to the Club Ritz? That's right. I'm going into show business now. Get dirty, Lips. You need a bat. Madonna, Al Pacino, Paul Sorvino, también estaba por ahí William Forsythe, Dustin Hoffman, Mandy Patinkin en esta producción que fue inspirada en las famosas viñetas de Dick Tracy, el largometraje en live action de 1990, dirigido por el gran Warren Beatty, el ganador del Oscar de la Academia, el hombre de Reds, en la producción, bueno, el hombre también de Bonnie and Clyde, con Dick Tracy, de 1990, esa comedia de acción de noir, de cine de policías y ladrones, de mafia, de crimen, del cine negro, donde aparecía el famoso Dick Tracy, el personaje interpretado por Warren Beatty, que es un policía, podría tildarse de valiente, incorruptible, que está decidido a acabar con el crimen en la ciudad, pero para ello deberá enfrentarse al gángster Bambino Caprice, el rol a cargo de Al Pacino y su banda, donde aparecía el famoso Lips, el rol a cargo de Paul Sorvino. Y aquí, pese a que Warren Beatty tiene toda la disposición y su voluntad y determinación están a prueba de balas, empieza a conocer a la famosa Suspiros Mahoney, el rol a cargo de Madonna, y allí empieza a desviar un poco su misión en esta película, donde el trabajo de maquillaje pues hacía ver muy parecido a Paul Sorvino al personaje de los cómics, al famoso Lips en la película Dick Tracy del año de 1990. Y siguiendo con la vida del gran Paul Sorvino, él apareció en una gran cantidad de producciones cinematográficas, también de televisión y de teatro. Era un actor del alma mater del teatro durante las pasadas 4 décadas. Recibió elogios de la crítica por su papel en la obra de Broadway That Championship Season, que efectivamente Cuando Fuimos Campeones también fue versionada en la pantalla grande, y volvió a interpretar ese papel en la película de 1981 frente a Robert Mission y a Martin Sheen. Otras actuaciones notables durante la década de los 80 y de los 90 incluyeron a un jefe de policía estresado en A la Casa de 1980, también al amigo policía de Mike Hammer en Yo, el jurado de 1982, esta cuyos sonidos tenemos de fondo, el famoso Lips o Labios de Dick Tracy de 1990, y una actuación destacada como el patriarca de la mafia Paul Cicero en Uno de los Nuestros, película de la cual hablaremos más adelante, e incluso hace poco aquí en De Película de Caracol Radio, recordando al famoso James Caan, a Jamie Caan, hablábamos de Paul Sorvino porque él también estuvo en una maravillosa producción de 1974 llamada The Gambler. Este, nuestro lugar número 3 de 1990, Dick Tracy con Paul Sorvino como el famoso Lips.
Well, I look good both ways. Vamos! Wipe it off. Número 2. I may not make an honest buck, but I'm 100% American. And I don't work for no two-bit Nazi. Let it go. Ahí está una suerte de mafioso, el famoso Eddie Valentine, de una película que al principio fue duramente criticada, que en su tiempo pues obviamente no tenía la magia y los recursos para llevar a buen puerto los efectos especiales y los efectos visuales, pero que con el paso del tiempo se ha convertido para cierto tipo de públicos en una película de culto del gran Joe Johnston, la producción de 1991 de Rocketeer, o simplemente Rocketeer, un film de 110 minutos de duración que navegaba los terrenos de la ciencia ficción, las aventuras, que estaba inspirada en los cómics, en los superhéroes y que involucraban incluso al nazismo y el cine dentro del cine. Y en el reparto aparecían Bill Campbell, la preciosa, hermosa, única, inigualable, una de las mujeres más hermosas, atractivas, preciosas, talentosas, sin igual dentro de la industria de Hollywood, la preciosa Jennifer Connelly, y también Alan Arkin, Timothy Dalton, sí, el famoso 007 de dos películas del agente británico, y el gran Paul Sorvino, que interpretaba aquí a Eddie Valentine. Y la historia mostraba o escenificaba a ese Hollywood de los años 30, donde después de robar un arma secreta en la maravillosa ciudad de Los Ángeles, la mafia la esconde en un aeródromo. Se trata de un propulsor individual que convierte a su portadora, quien lo utiliza, en un auténtico hombre cohete. De ahí el nombre Rocketeer. Y aquí los nazis quieren pescar en río revuelto, están muy interesados en ese dispositivo, y por esas cuestiones del destino y sobre todo el guión, llega a manos de Cliff Secor, un piloto acrobático a quien todos intentarán atrapar. Una producción, insisto, que en su tiempo fue ampliamente criticada, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un largometraje de culto. Y siguiendo con la vida del gran Paul Sorvino, siempre manteniéndose ocupado, él actuó en casi 50 películas en la pasada década, donde esa interpretación de Henry Kissinger en la producción Nixon le valió las mejores críticas, aunque nunca optó por un premio de la Academia. También fue Fulgencio Capuleto en una nueva versión de Romeo y Julieta de William Shakespeare, la de 1996, y también estuvo en un thriller llamado The Cooler con William H. Macy, en esa muy buena producción del año 2003. Él, por supuesto, también es ampliamente reconocido por ser el orgulloso padre de la actriz ganadora del premio Oscar de la Academia por Poderosa Afrodita, la preciosa, hermosa Mira Sorvino. Y en estos días pues estaban rodando muchas escenas, bastantes archivos en el momento en el cual Mira Sorvino gana el Oscar y Paul Sorvino rompe en llanto viendo a su hija triunfar y ganándose ese premio que él nunca consiguió. Nuestro lugar número 2 de 1991, Rocketeer, con Paul Sorvino como Eddie Valentine. Oh, come on, Eddie. I'm paying you well. Does it matter who I work for? It matters to me. Número 1. What am I going to do? What am I going to do? What do you want from me? I don't know what. I don't know nothing about the restaurant business. Nothing. All I know is to sit down and order a meal. I don't know how to make a restaurant. No, not for you. It's just a place to hang. You know, I mean, the chef is great. The fucking shows are good. There's a lot of who's coming in here all the time. I like to help you out. Look, what do you want from me? What am I going to do? Tell me. Con una mano en su boca, dando consejos al principio, porque después su volátil temperamento hacía que empezara a cobrar las cuentas de una forma non santa en ese inolvidable, inmortal papel de Paul Cícero en nuestro lugar número 1, recordando al maestro Paul Sorvino en la película Goodfellas, o Buenos Muchachos, el extraordinario, la obra maestra de Martin Scorsese de 1990, de 148 minutos de duración, que tenía en el reparto, además de Paul Sorvino, a Ray Liotta, a Bob De Niro, a Joe Pesci, a la preciosa Lorraine Bracco y también a Frank Silvero. Y esta producción de la Warner Bros., que era una mezcla de suspenso, de thriller, de drama, de la mafia de los años 70, de los años 80, y que estaba inspirada en hechos reales, mostraba a Henry Hill, un hijo de padre irlandés y madre siciliana. Él vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gángsters, especialmente por la de Paul Cícero. Y desde ese punto, pues este hombre empieza a adentrarse en los asuntos, en los negocios de esta familia, a
a ver que el dinero llega de manera fácil y por eso pues él se relaciona y prácticamente se convierte en uno de los protegidos y además también donde estos gángsters son dueños de un barrio, la mayoría son vecinos inmigrantes y Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el protector del barrio. A los 13 años Henry decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa como el famoso hombre domiciliario, el mensajero, y muy pronto se gana la confianza de sus jefes, especialmente de Paul Cicero. Irá subiendo de categoría, pero cuando se ve contra las cuerdas va a traicionarlos a todos y allí varios van a pagar cárcel. Y también recordamos esa inmortal escena donde Paul Sorvino, en medio de su detención tras las rejas, empieza a cortar de manera muy fina varias especias con una cuchilla para prepararse un exquisito platillo al interior de la cárcel. Y cuando se le preguntó a Paul Sorvino qué pensaba de Goodfellas o Buenos Muchachos o Uno de los Nuestros, como se conoció en España, cuando se estrenó por primera vez en 1990, él dijo: me pareció aburrida, excesivamente violenta y no una buena película. Me pareció aburrida, pensé que esto iba a perjudicar mi carrera, pensé que esta película no debería haberla hecho jamás y no es una buena película. Luego de 3 horas, después de pensar más al respecto, dijo: ¿sabes? Estoy pasando por un claro momento y estoy pensando que no es una película aburrida, es una extraordinaria, es una maravillosa película, quizás sea una de las mejores que he hecho, soy realmente bueno en lo que hago, es la mejor película que he hecho, dijo después de cavilar varios momentos el gran Paul Sorvino interpretando al Paul Cicero en uno de sus papeles más memorables, en el de Buenos Muchachos. What are you talking about? What do you mean, the restaurant? Yeah, I mean, it's a classy place. I mean, look at the layout. When you've been in there a million times, you know what it looks like. I mean, Tommy taking over this fucking joint is like... Sí, un hombre gigante, gigante en talento y gigante en estatura, 1,91 m de estatura. Varios los papeles que hizo en la televisión, brilló en varias series, especialmente algunas de tinte policíaco. Y dentro de esas frases que quedaron para la posteridad sobre Scorsese al no ganar el Oscar a Mejor Director con Buenos Muchachos: es un ultraje, en mi opinión. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ganarse el Oscar si no es lo que hizo Martin Scorsese? Dijo en algún momento sobre esa nominación que recibió el director, que años más tarde ganaría el premio por una de sus películas menores, como lo fue The Departed o Los Infiltrados. Así que ha muerto el pasado 25 de julio el gran Paul Sorvino, un hombre nacido el 13 de abril de 1939 que falleció en 2022 en Jacksonville, Florida, por causas naturales, y que nos dejó varios roles que hemos recordado aquí en De Película de Caracol Radio, incluyendo ese famoso Paul Cicero de Buenos Muchachos. That's what you're trying to tell me. You want me to be partner? Yeah, what the fuck you think I'm talking about, Paulie? Please, come on. It's not even fair, no? En De Película, la entrevista. Y a esta hora aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de una producción que seguramente dará mucho de qué hablar. Eso esperamos en nuestra filmografía. Se trata de Mi Bestia, el primer largometraje dirigido y producido por una colombiana, por Camila Beltrán, que ha tenido el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes y de Colombia. Camila, muy buenos días, bienvenida a De Película de Caracol Radio, es un placer tenerla con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Camila, ¿cuánto tiempo de su vida para la investigación, para llevar a cabo este proyecto ha invertido y sobre todo para retroceder en el tiempo y llevarnos a esos maravillosos años 90? Bueno, pues digamos que ha sido un trabajo más o menos de 7 años, quiero decir, eso como que no se cuenta, ¿no? Yo pienso que como decían, en el cine y en general en el trabajo de creación uno hace siempre como que cuenta la misma historia, ¿no? Que es la historia que lo obsesiona, entonces ahí está. ¿Y esa historia de dónde sale? ¿De alguna vivencia en particular? ¿De alguna obra ya publicada? ¿De dónde sale Mi Bestia? No, eso pues digamos que se construyó al inicio como de simplemente recuerdos de infancia, pues así simplemente, recuerdos de un ambiente muy particular, de una Bogotá de los 90, los cortes de luz y este rumor, un rumor que pues como levantaron muchos rumores al fin de siglo respecto a la llegada del diablo, al fin del mundo y todo este tipo de cosas, y pues digamos que ese ambiente dentro de la cabeza de un adolescente pues marca mucho, ¿no? Y marca mucho
la visión del mundo que uno puede tener, y sobre todo para mí es muy importante hablar de esa época antes de internet, que también nos permitía tener una relación con nosotros mismos y con el mundo diferente a lo que se puede hoy en día. ¿Y quién es la gran protagonista de esa historia significada en los 90 de Mi Bestia? ¿Quién es ese personaje que carga el peso dramático, Camila? Bueno, el personaje es una niña que se llama Mila, que tiene 13 años, y es una niña muy sensible, muy inquieta, solitaria y que vive en una Bogotá también en la que hay muchos elementos hostiles, pero al mismo tiempo encuentra un refugio en los humedales. Digamos que hemos hecho un trabajo también de reconocimiento de nuestra geografía en Bogotá, no solamente de la parte urbana y digamos imponente y caótica, sino que también de todo lo que queda de estos ambientes naturales que persisten y que son maravillosos y que también la película quiere mostrar. Y ya tiene a su protagonista, o sea, ¿y cómo fue ese proceso de selección para tener ya, Camila, ese personaje central? Sí, la protagonista es una niña increíble que apareció después de un proceso de casting en el que yo quise buscar gente que normalmente no tiene pues como visibilidad, ¿no? Entonces hicimos un proceso y ella es una chica que viene de una situación vulnerable, es una chica que vive en Ciudad Bolívar y que en medio también del azar de las cosas la encontré en una fundación de baile afro-colombiano en el que ella iba a bailar, porque para uno de los personajes yo estaba buscando también un personaje afro, que es el personaje de su gran amiga y confidente, que es la empleada, y resulta que ahí apareció ella y ha sido de verdad una experiencia maravillosa que estoy segura que ella va a seguir porque tiene mucho magnetismo y tiene mucho talento. Camila, con Mi Bestia parece seguir un camino de ciertos largometrajes que primero tienen que brillar en el exterior para venir a nuestro país. Me da la impresión que con Mi Bestia también se está siguiendo el mismo camino de buscar ese mercado primero afuera para que se dé a conocer y después ya venga con toda la fuerza para que el público en Colombia la aprecie. La verdad, pues no lo diría así. La verdad, la película está financiada en su gran parte por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Quiere decir que la película, de verdad, el gran apoyo que tiene pues es colombiano, ¿no? Y así espero que en el momento en que se vaya a mostrar también encuentre esa misma acogida en el público. Sí es importante también el hecho de que sea una coproducción francesa que nos ha permitido hacer cruces de miradas, de búsquedas estéticas y de creación que son muy importantes para mí, pero digamos que yo creo que y tengo confianza en y estamos trabajando para que esta historia nos hable a nosotros también sobre todo a la voz femenina colombiana, ¿no? Que de eso también habla mucho la película. Camila, quiero adentrarme más en el campo de la dirección artística, de la estética. ¿Cómo es ese proceso de adaptar épocas pasadas, especialmente los años 90, también pues con la colaboración en la fotografía de Sylviane Verdet? ¿Cómo fue ese proceso de retroceder en el tiempo prácticamente? Sí, pues bueno, ese proceso sobre todo ha sido llevado de una forma muy bonita y muy sensible por la diseñadora de producción que se llama Sofía Guzmán, que es una caleña con la que estamos trabajando toda la estética, como dices, a pesar de que es una película que no tiene gran presupuesto, hacer cosas de época impone muchos retos que todo el equipo de arte ha realizado maravillosamente y el equipo y pues digamos que el fotógrafo con una visión también pues del exterior ha sabido captar también muchos ambientes que yo pensaba que no iba a entender, ¿no? Porque hay muchas cosas que hemos logrado captar de las casas bogotanas de la clase media de esa época, de cierto ambiente en las calles, de los objetos y muchas cosas también que eran muy importantes, son muy importantes para el proyecto y que pasan por la imagen, pero que no solamente el fotógrafo, sino también está todo el trabajo de la gente que construye toda la estética, ¿no? Camila, y en varios artículos de prensa usted ha planteado que esta es una visión diferente de la mujer, que habla del poder de la mujer y más en tiempos donde se habla tanto, principalmente en el cine, del empoderamiento femenino. ¿De qué va esa visión acerca de ese poder de la mujer a través de su largometraje Mi Bestia? Pues sí, ese es digamos que el tema central de la película, diría yo. Digamos que
hay como muchos elementos que se tocan, porque yo no quisiera tener un discurso muy simple respecto a eso, que de pronto se ha tenido últimamente, en el que no estoy muy de acuerdo, y es sobre todo pues plantear el empoderamiento, como usted dice, en lugar de la victimización, ¿no? Y entonces esta niña, lo que va a suceder, y pues no quiero adelantar mucho de la película, pero realmente a pesar de que le suceden cosas difíciles, no va a ser nunca una víctima, todo lo contrario. Va a tomar en sus manos su destino, si se puede decir así, y tomar una decisión muy importante que tiene que ver con la visión del mundo, realmente, como uno decide hacer parte de este mundo o no, y desde qué punto, desde qué cuerpo, desde qué presencia, ¿no? Entonces, pues así es. Camila, cuando se trata de recrear épocas pasadas, pues obviamente la gran mayoría de los realizadores acuden a la música, que pues, suele ser uno de los medios más efectivos para recrear esas épocas pasadas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Va a utilizar alguna música precisamente de esa década en particular? Pues digamos que existe el deseo y la intención. Ahora concretamente pues es difícil con películas de bajo presupuesto, porque los derechos son muy caros, pero la idea, estamos esperando. Yo sí tengo, y como usted dice, para mí eso es esencial todo el universo musical y popular también, porque eso es lo que nos conecta también como comunidad. Pero bueno, pues por ahora tengo algunas peticiones. Tengo una que tal vez sí logremos sacarla, pero pues es de pronto lo que la gente no sabe, ¿no? Que cualquier uso de una música que nos lleve a esas épocas requiere pues un gran presupuesto para poderlo utilizar, ¿no? Sí, hace poco que hablábamos de las adaptaciones al cine sobre Elvis Presley, decía un director que le tocó utilizar una música diferente a la de Elvis Presley, porque si hubiera pagado un solo derecho de una sola canción, se le iba todo el presupuesto. Esto suele suceder mucho en este tipo de largometrajes, y como usted lo dice bien, Camila, con un bajo presupuesto, pero que se hace pues con todo el profesionalismo y con todo el amor. El cronograma actual de Mi Bestia, ¿cuál es, Camila? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos adelantar respecto a lo que es esta producción, que ya de entrada pues llama tanto la atención por todo lo que nos habla del poder de la mujer, de los 90, de ser una producción colombiana con apoyo colombiano y también con producción francesa? Uh-huh. No, pues de cuento, estoy ahora preparándome para ir a rodar, entonces estamos todavía terminando la película, terminándola de rodar pues, y luego pues todo el proceso de postproducción que esperaría, y tenemos pues mucha ilusión en poderla estrenar el próximo año, a mediados de año, si todo sale bien. Camila, ¿y usted es más de en caliente, es decir, cuando se rueda la película, o usted en su experiencia ya es más de la sala de edición, o es una mezcla ahí entre las dos, su estilo de dirección? Pues es algo que estoy encontrando, ¿no? Yo pues los cortos son una cosa y los largometrajes son otra cosa, son otros ritmos, otros tiempos. Yo soy mucho más de sala de edición. A mí me encanta el proceso de montaje y es donde más disfruto. Obviamente el rodaje pues es el campo de batalla, ¿no? Y digamos que es un momento de mucho aprendizaje, y sobre todo es como una, yo digo que se parece mucho como una batalla, ¿no? Un ejército, y donde hay muchos equipos, porque uno no está solo, y la película se convierte en algo que es completamente colectivo, ¿no? Y dentro de eso hay muchas fortalezas, muchas dificultades. Pero digamos que en el caso de Mi Bestia he contado con un equipo de verdad maravilloso, y todos han puesto lo mejor también, desde, como usted dice, dentro de esas expectativas que se tienen respecto a lo que cuenta la película, y que todos también quieren aportar, ¿no? Y usted, como generala dentro de ese ejército fílmico, es de ese tipo de realizadoras que le gusta escuchar a su gente, a los actores, a la directora de fotografía, y empezar como a tomar lo mejor de cada uno para construir ese final. Completamente, yo pienso que no hay otra manera, si no hay una porosidad y una escucha, pues la película es la que pierde, porque cada persona tiene que aportar, y luego en los tiempos y en las dinámicas de rodaje, que son duras respecto al tiempo y los medios, es difícil, hay veces, pero yo digamos que siempre lo pongo como prioridad, ¿no? Y para mí tiene que haber siempre un trabajo de búsqueda y un trabajo de duda y un trabajo de encontrarse como también en el hecho de cómo sacar la vida de un set, que normalmente un set es
pues es un territorio muerto, ¿no? Digo yo, porque ahí no está la vida, ¿no? La vida está afuera, ¿no? Entonces es todo un reto y implica mucha concentración, mucha sensibilidad, mucho corazón también, ¿no? Y es un trabajo absolutamente si todos aportan, para mí es mucho más rico, claramente. Pero Camila, dentro de la experiencia que ella tiene, por supuesto, ¿qué tanto deja la improvisación o es más pragmática o le gusta enfrentar esas situaciones y de un momento a otro cambiar así de acuerdo a la situación o tiene más bien una línea más rígida a la hora de dirigir? No, para nada rigidez, todo lo contrario, y ahí estamos encontrando los balances, ¿no? Pero digamos que sí, digamos que cuando uno se encuentra, como le digo, como con las chicas con las que estoy trabajando también, que son chicas que no son actrices, que tienen toda esta vida, que también necesito que permee, ¿no? Y que la cámara la pueda capturar, entonces es imposible ser rígido o imaginarse que uno tiene la respuesta, ¿no? De cómo debe ser la escena o de cómo debe, lo que se debe contar, y siempre es una historia de también descubrir, y si yo no descubro nada en un día de rodaje, algo que no pensaba que iba a pasar, pues la verdad para mí no hay mucho logro, ¿no? El logro está en descubrir todo el tiempo cosas que uno no se imaginaba, porque en la cabeza de uno todo es chiquito y limitado, en cambio en la realidad es lo que es más grande y más fuerte y más poderoso. Camila, y en ese estilo que está construyendo, ¿es más de los diálogos, de la fuerza de los diálogos, o más de las imágenes, o también es una mezcla ahí interesante? No, digamos que no, me he caracterizado mucho por no apoyarme mucho en el diálogo, pues, porque de todas formas, no sé, la verdad es un misterio, mis personajes casi siempre son callados y en el caso de Mila, pues así es, y de todas formas ella en la realidad también es así. Entonces, digamos que sí, hay muchas cosas que pasan por gestos, por presencias, y pues como dice usted, eso hace parte de la imagen, ¿no? Que también es sonido, que también es espera, que también es tensión. Entonces, eso es más como como la línea. Y de todas formas, pues bueno, tuvimos la fortuna de contar también con gente con experiencia, porque el papel de la mamá lo hace Marcela Mar, por ejemplo, que es una actriz pues reconocida y con mucha experiencia, que aportó muchísimo también desde su experiencia, desde su profesión, en el juego con estas niñas, y pues fue maravilloso también. ¿Y cómo fue esa relación con Marcela Mar? Pues obviamente ella es una mujer ya con una trayectoria interesante, y cómo fue esa comunión entre las dos, y me imagino también ella aportando muchas ideas y usted recibiéndolas. Muchísimo, la verdad, pues la parte de ella ya la terminamos, fue una experiencia muy, muy bonita. Es una mujer muy sensible, que tiene muchas ganas de crear, ¿no? Y digamos que encontró en la película el espacio también para también ella poder aportar muchas cosas que tal vez en otro tipo de proyectos no tiene espacio, ¿no? Y no, pues una experiencia maravillosa, la verdad. Esto ha sido también una historia de retratar, como hablo de la mujer, pues digamos que existen muchas, está la mujer afro, está la mujer que viene de diferentes horizontes, está la mujer pequeña, está todo el universo del colegio, donde hay como unas monjas religiosas. Entonces digamos que sí, pues en la película sí tiene muchas aristas de eso, que es como la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y Marcela aporta totalmente en ese sentido. Pues Camila, hemos estado a lo largo de esta entrevista construyendo con imágenes aquí mentalmente lo que va a ser esta película, y esperamos que llegue muy pronto para visualizarla ya y para apreciar esos 90, el poder de la mujer y todo lo que usted nos va a plasmar en la pantalla a través de la producción Mi Bestia. Mucha suerte, y estaremos aquí en De Película muy pendientes de todo el desarrollo que tenga este largometraje colombiano. Muchas gracias por esta invitación, y pues bueno, claro que sí, estaremos pendientes de poder compartir el trabajo que todos estamos realizando. Muchas gracias.